Hablaremos entonces sobre acupuntura láser. Soy Jorge Torres nuevamente y en el Centro Vida Sana nos encanta hacer fácil lo aparentemente imposible. Como ya les comenté, tengo varias profesiones. Tengo la oportunidad de ser terapeuta holístico, biomagnetista y maestro kinesiólogo cuántico. Honor a quien honor merece, los padres de la kinesiología cuántica y también los creadores de la acupuntura láser, los maestros Fernando Bernal y Vicenta Alguacil, que dirigen el Centro Vida Sana de España. Para esta charla hablaremos sobre los orígenes de la medicina tradicional china, que obviamente es la base de la acupuntura tradicional, sobre kinesiología cuántica, que es la terapia central que origina el poder utilizar como recurso la acupuntura láser, protocolos, protocolo de testeo de acupuntura láser, y si nos queda tiempo hablaremos sobre otras aplicaciones de acupuntura láser dentro de la kinesiología cuántica. Para iniciar, la medicina tradicional china es todo un concepto, toda una filosofía de vida. Se dice que ha sido originada aproximadamente hace 2000 años, tal vez un poco más, y su filosofía se basa que en el flujo inadecuado de la fuerza vital son causadas de las enfermedades, lo cual se restablece la circulación del ki en un equilibrio que puede ser entre el yin y el yang, estas fuerzas opuestas, antagónicas, como frío, calor, interno, externo, deficiencia y exceso. Obviamente, la medicina tradicional china tiene muchas aplicaciones, pero principalmente en esta ocasión hablaremos sobre hierbas medicinales y la acupuntura, que es el tema a tratar en esta charla. Sobre la medicina tradicional china, bueno, el diagnóstico es en varias etapas. Primero es tomar el pulso de la arteria radical. También es la observación de aspectos de la cara, la lengua, los ojos dentro del paciente. También se observa como método de diagnóstico en este sistema la superficial de los oídos. Se escucha atentamente la voz del paciente, es muy importante, los efectos sonoros de su voz, la palpitación o palpación del cuerpo, especialmente la palpitación del abdomen, y se compara las temperaturas en diversas partes del cuerpo y sobre todo en niños se analiza la vena del dedo como indicador para infantes. Sobre estas fuerzas antagónicas entre el yin y el yang, bueno, el yin es lo condensado, lo oscuro, lo femenino, lo frío, la humedad, lo negativo, el reposo, etc. El yang es la parte expuesta, que es lo expandido, lo claro, lo masculino, lo caliente, lo seco, lo positivo y el movimiento, principalmente estas fuerzas antagónicas que en equilibrio dan el orden a la fuerza vital, que es la base de esta técnica de la medicina tradicional china. Sobre la acupuntura tradicional que se basa en esta filosofía, bueno, pues su base principal es insertar agujas en el cuerpo en puntos muy específicos que llamamos meridianos, que son 14, más tarde los trataremos, para regular la energía vital que es el ki en el cuerpo. Los beneficios a grandes rasgos de la acupuntura es equilibrar estas energías del yin y el yang, aliviar dolores de todo tipo y origen, controlar y articular, equilibrar la fuerza circulatoria del ki y de la sangre, desalojar sustancias patógenas, virus, bacterias, hongos, priones, etc. Fortalecer, por supuesto, el sistema inmunitario, equilibrar el sistema superficial y órganos, y también es utilizada en muy buenas proporciones para tonificar el organismo. La base principal es esta técnica de la kinesiología cuántica, creadas por los maestros Fernando Bernal y Vicente Alguacil. Es un método de diagnóstico y tratamiento muy potentes que están revolucionando el campo de la medicina energética. Más de 20 años de estudio para poder articular esta propuesta terapéutica holística y basa, por supuesto, en el mantra, en los estados originados de salud, con propuestas eficaces e inocuas para resolución y tratamiento. Les comentaba sobre el mantra que manejamos en la quine cuántica. Imaginemos que es un mueble con 12 cajones donde preguntamos directamente la patología, a qué cajón, a qué área, a qué apartado pertenece, entre glándulas, órganos, estructura, biológicos, aspectos emocionales, aspectos bioquímicos, aspectos de fluidos, también de energías, aspectos cuánticos del universo, aspectos muy pero muy profundos que en el campo sutil o el espiritual o incluso también del campo inconsciente. La quine cuántica basa toda su tecnología, tanto de diagnóstico en estos apartados y también de tratamiento en varias técnicas, como puede ser la propia acupuntura láser, sistemas florales, flores vida sana, flores sagradas mayas, biomagnetismo cuántico, homeopatía cuántica, geometría sagrada, entre otras.
Pero para conocer de dónde sale la conexión cuántica, de dónde se obtiene esta conexión de la conciencia, bueno, la conciencia es un fenómeno que pertenece externo a la biología, es el campo cuántico universal, el cosmos mismos, la conexión o la conciencia es una parte de la información cuántica de los seres vivos que habitan dentro de ella y que nos conecta con el universo del cual formamos parte, es decir, que nuestra conciencia forma parte de la conciencia colectiva. Hemos sabido por las teorías de la física cuántica que en el universo existen energías, que son ondas, como la radiación, como la luz, como el calor, como el frío. Esa es energía que se transmite a través de ondas. En el universo también hay masa, que es materia que se puede tocar, como los astros, los planetas, los asteroides, etc. Pero además, la aplicación de que el universo existe energía y materia, también existe información cuántica, que son esos cúmulo de datos como una base extraordinaria y gigante de datos, donde existen toda la información de lo que ha sucedido, está sucediendo o muy probablemente va a suceder. Es decir, que en el universo existe materia, existe energía, pero también existen datos, que es la información cuántica, que ese es el lugar donde los kinesiólogos cuánticos y otras terapias holísticas accesamos para obtener esa información, para poder aplicar nuestros protocolos de diagnóstico y de tratamiento. Eso es el campo cuántico universal. Tiene que tener un límite, como lo habíamos definido, donde existe, por supuesto, materia, energía, insisto, y también información cuántica y datos, donde estamos contenidos todos los seres humanos de manera particular. Para accesar este campo cuántico, para poder conectarnos, necesitamos forzosamente utilizar la intención, que es esta conexión que existe entre nuestra conciencia y la conciencia colectiva. Llamémosle, si fuéramos informáticos, como esta USB que se conecta de manera específica, por ejemplo, para obtener todo lo que tenga que ver con el origen de información de dolor de cabeza y todo el tratamiento para la misma patología de dolor de cabeza, que es la información. Con mucho gusto. Y bueno, nosotros trabajamos el testeo. Testear significa obtener información, una respuesta a quien utiliza el péndulo, a quien utiliza varas magnéticas, a quien utiliza los pies como el biomagnetismo. En el caso de la kinesiología cuántica y la kinesiología convencional se utiliza el AR, que el AR significa el reflejo del brazo, arm reflex o por supuesto el AR. Cuando hay un paciente que no tiene AR, significa que sus brazos están equilibrados, están geométricos, están parejos. Nos basamos, por supuesto, principalmente en ver el equilibrio de los brazos en la coyuntura de los dedos y en los hemisferios izquierdo y derecho. Cuando el paciente manifiesta una AR, quiere decir que hay una manifestación, ahí hay una respuesta, pues ya no hay equilibrio. Si ustedes se fijan, ya un brazo está cortado y el otro está alargado. Aquí ya no hay equilibrio, aquí hay una AR, aquí significa que el paciente tiene algo. Es una respuesta, el AR, neuromuscular, causada por una sustancia P, que es un péptido de cadena corta. Es una respuesta involuntaria hacia una pregunta. Cuando el paciente, el terapeuta piensa o articula una pregunta, automáticamente la respuesta viene del campo cuántico a través de la conciencia del paciente y hay una respuesta neuromuscular. Esto es el AR. Es un fenómeno que se origina en la conciencia, que en su necesidad de comunicarse e interactuar con la mente ante la interacción de la intención, provoca esta reacción de tipo neuromuscular que da lugar al reflejo del brazo, que se alargue o que se acorte. Esto es importante para los kinesiólogos porque eso es lo que nos da la respuesta. Un kinesiólogo cuántico no necesita invertir energía en tratar de decir, te voy a aplicar este tratamiento a ver si funciona. No es necesario. Nos basamos específicamente de manera concreta en hacer el testeo para diagnosticar y obtener los métodos de tratamiento. Como les comentaba anteriormente, en la quine cuántica tenemos como métodos de diagnóstico de tratamiento los remedios cuánticos, los sistemas florales. Remedios cuánticos, tenemos una caja ya con 52 remedios cuánticos, cada uno articulado para una patología, alguna sintomatología muy específica, desde virus, bacterias o hongos. El remedio cuántico 52, que es el último que se ha creado en el Centro Vida Sana, que es específicamente para tratar patologías virales, específicamente con el coronavirus que está actualmente sucediendo. También trabajamos con geometría sagrada, con biomagnetismo cuántico y en este caso, como método de diagnóstico y tratamiento, estamos hablando de la acupuntura láser o la acupuntura cuántica, entrando en materia. Bueno, la acupuntura láser
conjunta las bases y elementos sanadores de la medicina tradicional china y también de la acupuntura clásica, pero sin utilizar agujas. Nos hemos dado cuenta que son muy eficientes. Por supuesto, esta técnica no trata por ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, sustituir a la medicina tradicional china de origen, pero es una forma práctica y simple para que muchos pacientes que tienen bastante miedo, incluso terror, a ser pinchados por agujas, puedan obtener los beneficios de la acupuntura. ¿Por qué utilizar un láser? Porque es económico, porque es fácil de conseguir, porque es indoloro y porque no es invasivo. Los beneficios a grandes rasgos de la acupuntura cuántica y a todos los sistemas de acupuntura son tratar con desórdenes neurológicos en general, desórdenes del chi, secuelas de ictus, migrañas, dolores de cefaleas con tensiones, problemas de sinusitis, problemas de ansiedad, problemas emocionales son extraordinarios en tratamientos, tratar con problemas de resfriado común o problemas víricos, adicciones, principalmente con tabaquismo, neuralgias, dolores crónicos de cualquier tipo y origen, problemas con vértigos, con mareos, con vagotonía, también en dolor del codo que le llamamos epicondilitis, dolores de ciática, problemas artríticos, síndrome del túnel carpiano, problemas de calambres, alergias, menopausia, asma, sobrepeso y obesidad, entre muchos otros. Como ven, el campo de aplicación terapéutica de la acupuntura es muy profunda y muy potente y muy eficiente en el caso de la láser y la cuántica también. Hablaremos en este momento del protocolo. Para quienes no son especialistas kinesiólogos cuánticos, no se preocupen. Hay bastantes cursos en México y Latinoamérica que un servidor y el Centro Vida Sana y otros compañeros maestros ofrecen. Hay que estar siempre al tanto en www.centrovidasana.com. Para quienes ya son kinesiólogos, vamos a recordar esta forma de testear, que es la original de kinesiología cuántica. Para quienes puedan y gusten descargar de manera gratuita el libro de trabajo de esta presentación de acupuntura cuántica, acupuntura láser, lo pueden hacer sin ningún costo en www.centrovidasana.com y ahí buscan el libro de trabajo de acupuntura cuántica, por favor. Tenemos dos formas de accesar a la acupuntura láser. Como un método de tratamiento usando el mantra de kinesiología cuántica, todo el protocolo de testeo, de diagnóstico y tratamiento, o directamente preguntando al paciente si ya tiene un padecimiento, cómo podemos tratarlo, y preguntamos directamente con acupuntura láser. Obviamente, esta técnica tiene una función diagnóstica y terapéutica, ya lo hemos dicho, que se basa en el test neuromuscular de la R para obtener información, y utilizamos la tarjeta de testeo con meridianos de acupuntura de la medicina tradicional china. Estos son los meridianos de acupuntura de la medicina tradicional china, son 14 los básicos. Hay más meridianos, incluso en la aplicación de kinesiología cuántica a través de tu celular, verás que hay más meridianos de acupuntura cuántica, pero estos son los meridianos principales donde se obtienen pues prácticamente todos los puntos a impactar para poder obtener el estado de sanación terapéutica del paciente, desde vesícula, estómago, intestino grueso, delgado, vejiga, triple calentador, meridiano de pulmón, vaso, páncreas, corazón, riñón, maestro del corazón, hígado, vaso gobernador, vaso concepción, entre otros. Prácticamente basamos en estos 13 pasos el protocolo de testeo. Le llamamos protocolo porque tiene un principio, un desarrollo y un final, paso a paso para poder obtener la sanación. Como número 1, necesitamos ver si el paciente de facto no trae una R inicial. Que eso quiere decir que si tiene una R inicial, el paciente tiene algo que lo está ocasionando, que hay alguna interferencia. Hay que tratar primero esa interferencia, eliminar la información cuántica, ya sea algún obstáculo con el síndrome de la primera costilla, o simplemente decir eliminar cualquier bloqueo, tal cual, y checar si el AR se corrige. Corregir significa que ya están parejitos, entonces podemos continuar. Necesitamos forzosamente buscar la forma de que el paciente antes de cualquier cosa tenga equilibrio en sus brazos. Si no lo tiene, es importante indagar por qué no y corregirlo. Lo primero que hacemos en la kinesiología cuántica, después de checar el AR inicial, es preguntar si hay permiso para testar o testear. Se entiende que si el paciente acude a tu consulta porque tiene algún problema, se entiende básicamente que tiene la necesidad de que lo atiendas, pero pues también necesitamos preguntarle a la conciencia del paciente si está en posibilidad de manifestarnos información. Por eso es lo básico. Si el paciente nos da permiso para testear y se manifiesta la R, entonces podemos continuar. Si no, necesitamos continuar hasta otro momento. Puede ser
10 minutos, 15 minutos, después de que el paciente tome algo de agua y se hidrate, o hasta otra siguiente terapia. Les recuerdo que en el proceso kinesiológico, cuando testeamos, siempre que haya una pregunta y siempre que se mueva, la respuesta es que sí podemos continuar. Que se mueve respecto a que ya no hay equilibrio. Si tuvieran los brazos parejos y no haya movimiento, significa que no, que la respuesta es no, que no podemos continuar. Por ejemplo, si preguntamos origen de dolor de cabeza, ¿cuál es el origen? Y hay movimiento, entonces podemos continuar. Y si no hay movimiento, significa que no hay respuesta. Podemos preguntar cuántas veces necesitemos, siempre a una pregunta hay una respuesta. No podemos ni debemos preguntar dos preguntas porque no habrá respuestas o el resultado será erróneo. Cuando tenemos permiso para testar, pasamos al siguiente paso, el número 3, que decimos muéstralo primero. Quiere decir que es lo más prioritario, antes que todo, decir, por favor, de todo lo que tienes, muéstrame lo más importante. Nosotros utilizamos grabar, borrar y confirmar. Grabar significa que preguntamos origen de dolor de cabeza, hay movimiento, lo grabamos y todo lo que nos responda respecto a eso tiene que ver con el dolor de cabeza. Confirmar significa solamente que es reafirmar que vamos por el camino correcto. Una vez que la manifestación del paciente nos mostró lo primero, preguntamos de eso que tienes, lo puedo tratar con acupuntura cuántica y así tal cual lo pregunto, con acupuntura cuántica. Y si hay movimiento, es que sí, con acupuntura. Si no hay movimiento, pues necesito preguntar con qué otra técnica puedo tratarlo. Normalmente, casi siempre, en la mayoría de los casos, nos da para tratarlo con acupuntura cuántica. En el paso número 5 vamos a testar los 14 meridianos que ya habíamos visto anteriormente, los 14, si ya tenemos permiso, podemos testear meridiano 1, 2, 3, 4, hasta que haya movimiento otra vez. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que si nos marca el meridiano 5, es el meridiano de vejiga, ese tiene 67 puntos, hay que indagar de punto por punto, de 10 en 10 o de 15 en 15 o de 1 por 1, cuál es el punto que tenemos que impactar. Dentro de cada meridiano hay puntos determinados. Cuando ya tenemos qué meridiano, testamos qué punto dentro del meridiano y testeamos también el tiempo a impactar desde minuto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, hasta que haya movimiento. Con respecto a la R, significa que hasta ahí, si hay un movimiento, pues preguntamos 1 minuto y no se mueve, no, 2 minutos no se mueve, 3 minutos y hay movimiento, entonces hasta 3 minutos llegamos. Ahí procedemos a impactar con el láser. El punto específico y en el tiempo específicos que nos marcan en el testeo. Les recuerdo que el terapeuta no decide nada, solo interpreta el movimiento del reflejo del brazo del paciente. Ahí están todas las respuestas. Una vez que ha impactado el punto y durante el tiempo específico, borro esto para no confundirme y pregunto, ¿hay algún otro punto? Si me marca que si hay algún otro punto, vuelvo a testar los 14 meridianos de meridiano por meridiano y luego llego otra vez al punto que meridiano que impactar, testeo otra vez el tiempo y lo impacto. Si lo hay, testar meridiano, punto y tiempo impactar. Una vez impactado, testar si el paciente debe tener otra terapia con acupuntura láser. Normalmente se impacta un punto casi siempre, rara vez 2 puntos, pero hay que preguntar meridiano por meridiano, punto por punto, impactarlo. Es importante hacerlo de 1 por 1. Si nos manifiesta que el paciente necesita otra terapia, programar al paciente en tal fecha y si no, la terapia ha terminado. Bueno, en esta ocasión, como es una grabación, no podemos hacer testeo en tiempo real. En la transmisión de Zoom, esta transmisión la hacemos nuevamente a la grabación porque no quedó grabado esta parte, pero bueno, con mucho gusto en lo sucesivo podemos hacer un testeo en tiempo real. Recordamos que también trabajamos con telekinesiología. Significa que todo es aquí, todo es ahora y puede ser que lo testes en tu consulta directamente o en otra parte geográfica. Funciona de manera igual. Solamente para hacer testeo puedes basarte en la ayuda de los brazos de otra persona o en los tuyos propios con el autotesteo. Acuérdate que hay que siempre utilizar la intención, enfocarse, esta terapia es para fulano de tal que se encuentra en tal lugar y lo que nos marque a través de la R son los resultados, hay que creer y confiar en ello. En resumen, la acupuntura láser tiene su soporte metodológico, por supuesto, en la kinesiología cuántica y en la medicina tradicional china. Es una comunicación entre la conciencia, interacción del terapeuta y el paciente para generar un AR, reflejo del brazo, el cual nos permite conocer
qué origina el padecimiento y cómo lo podemos tratar. Indagar significa accesar a los datos mediante pregunta y respuesta. Es accesar, a esa información cuántica. Es así de simple. Para la mente es complejo, pero para el universo y la conciencia es muy simple. Para cada pregunta siempre hay una respuesta y lo basamos prácticamente con la intención. Bueno, espero haber sido un poco claro y si no, con muchísimo gusto pueden escribirnos para darles mayor información. Esta presentación y el video estará disponible en redes sociales y en el canal de YouTube del Centro Vida Sana. Lo pueden compartir con mucho gusto y el material, el documento escrito, el cuaderno de trabajo de esta técnica estará en www.centrovidasana.com. Ha sido un placer y bueno, espero haber sido claro nuevamente y no haberles causado tantas preguntas, pero siempre estamos a la disposición y hasta donde la kinesiología cuántica nos lleve. Soy Jorge Torres,